Y gratuito. ¿Me escuchás, María Ángeles? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, primera cuestión que te queríamos preguntar, el proyecto de la campaña, el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, ¿difiere en algo por lo menos de lo que hayan conocido por estas horas en lo que presentó el presidente, lo que envió al Congreso el presidente de la Nación, Alberto Fernández? Bueno, sí, hay algunas diferencias que tienen que ver, sí, hay algunas diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, que es un punto que incluye el proyecto del Ejecutivo. Por otro lado, también, bueno, esta nueva ley que estamos proponiendo desde la campaña combina dos formas de despenalización del aborto, que es por plazos y por causales. Es decir, que el aborto voluntario se va a poder realizar hasta la semana 14, hasta el plazo de la semana 14, y luego de la semana 14 empiezan a correr las causales de despenalización que ya están previstas en el Código Penal, o sea, aborto en caso de violación y aborto en caso de peligro o salud para la persona, para la persona gestante. Ujú. Nosotras no establecemos una penalización en nuestro proyecto de ley, pero lo que sí hace el Ejecutivo es que las personas que excedan la semana 14 y que no se encuentren dentro de esos, como decía, esas causales, la causal violación o la causal salud, puedan ser penalizadas. Ujú. Nosotras no lo habíamos incorporado porque entendíamos que que no se puede penalizar a las mujeres que abortan, y esa es una de las diferencias entre nuestro proyecto y el proyecto del Ejecutivo. Por Claro. otro lado, bueno, obviamente también la posibilidad de la objeción de conciencia, y por otro lado, bueno, también otra cuestión que tiene que ver con el plazo que tienen que tener los efectores, que tienen que dar los efectores para poder garantizar la práctica. Este plazo nosotros lo estipulábamos en 5 días y el Ejecutivo lo estipula en 10. Claro. También hay algunas otras diferencias que son más semánticas, pero que no son menores. Por ejemplo, la concepción de salud que tomamos nosotras es la de la Organización Mundial de la Salud, que es una salud en términos integrales, es decir, desde el aspecto físico, mental y social. Y también nosotras proponemos que se incorpore dentro de la ESI al aborto como derecho, como contenido de la ESI, y si bien el proyecto de Fernández tiene un artículo que específicamente habla de la ESI, no está tan claro de qué manera se insertaría el aborto en una planificación de la educación sexual integral. Claro, todos estos temas que estás mencionando, María Ángeles, son temas que ahora pueden llegar a modificarse cuando el proyecto llegue a su tratamiento en comisiones y demás. Digo, ¿van a formar parte del debate que se viene? Claro, porque nosotras, bueno, en realidad, como funciona el Congreso, cuando se presenta un proyecto sobre determinado tema, se hace un trabajo en comisiones, y en ese trabajo en comisiones se ponen en consenso todos los proyectos presentados sobre un mismo tema. Que no es algo que ocurra para el aborto, sino que en general es la manera en que se legisla. Claro. Así que bueno, obviamente que cuando ingrese el proyecto y comience, seguramente ya está en comisiones el proyecto, y una vez que se, que se comience con el tratamiento en comisiones, se pondrá también a consideración junto con el nuestro, y de ahí saldrá un dictamen de consenso, obviamente teniendo en cuenta también la lectura que vayan haciendo los legisladores, que son quienes van a hacer quienes van a hacer la letra final de la ley, y bueno, y ahí se pondrán, como decía, a consideración los distintos textos sobre el tema. Claro. ¿Ustedes tienen la esperanza de que esto va a llegar a tratarse en el pleno del recinto este mismo año, María Ángeles? Nosotras, quiero decir que desde la campaña estuvimos permanentemente desde hace 15 años activando porque la legalización del aborto voluntario sea una realidad, y este año no fue la excepción. Nosotras no salimos masivamente con convocatorias bueno, la cuestión de la pandemia, Ujú. pero sí estuvimos interpelando en todo momento al Congreso para que inicie el tratamiento de nuestro proyecto, que tenía y todavía tiene estado parlamentario, y también interpelando al Ejecutivo porque
bueno, incluso en una de las reuniones que tuvimos por este tema, que fue con Sergio Massa, Sergio Massa nos expresó que el mejor contexto para tratar el tema iba a ser cuando Alberto Fernández presente su proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, también interpelar al Ejecutivo para que cumpla su promesa y presente su proyecto, así podía empezar a tratarse el tema en la Cámara. Claro. Nosotras tenemos la convicción de que hay una voluntad política por un lado, pero también hay una fuerte presión del movimiento, que bueno, como decía, se sostuvo este año y que también deriva en estas noticias que se conocieron en los últimos días. Y bueno, y creo también que hay una comprensión de la necesidad de esta ley, que como decimos lo venimos sosteniendo y lo instalamos a fuerza de militancia y a fuerza de insistencia durante 15 años en la agenda pública. Lo de 2018 fue el resultado de 13 años de movilización, de estar en las calles, de dar el debate, a través de nuestros pañuelos verdes, empezar a plantear el aborto como un tema político y no solamente como un tema para la vergüenza o para la oscuridad o para la soledad y la clandestinidad, sino un tema de salud pública, un tema de derechos humanos y un tema que, como decía, es político y merece ser discutido políticamente y merece un marco legal más amplio que el que tenemos actualmente, que bueno, actualmente nos estamos rigiendo por el Código Penal, que el año que viene va a cumplir 100 años, y en 100 años ha pasado mucha agua bajo el puente, se ha reformado nuestra Constitución, hay nuevos tratados de derechos humanos que asisten y que contemplan los derechos de las personas gestantes, nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y también hay nuevas tecnologías, como por ejemplo el misoprostol. Entonces, lo que nosotros estamos sosteniendo es que necesitamos que ese marco legal se actualice en función de todo esto, y en función también de dar respuesta a una perdón, a una demanda masiva que venimos sosteniendo, perdón, ¿Estás bien? del movimiento. Está bien, dale tranquila, María Jesús, no hay apuro igual. No, eso que comentaba, que justamente creemos que por eso hay muchas posibilidades de que el aborto sea ley este año. Claro, ¿qué cambió para vos? Esta es la pregunta que te quería hacer, María Ángeles. ¿Qué cambió para vos de aquel 2018 en el que termina trunco esto en el Senado después de tantos festejos y llantos y alegría? Aquel día que diputados terminó aprobándolo por la madrugada, uno pensaba que el Senado se iba a hacer eco también de eso que había sucedido y lo iba a aprobar y lo iba a convertir en ley. No fue así, apareció de hecho como una reacción a lo que ustedes vienen haciendo, esto de los pañuelos celestes y demás, y el Senado finalmente terminó dando marcha atrás con la situación. ¿Qué cambió desde ese 2018 y desde ese Senado a hoy 2020 para pensar que esta vez sí puede llegar a ser ley? Bueno, cambió que hubo una gran comprensión a nivel social. Nosotras decimos que en 2018 no obtuvimos la sanción de la ley, pero sí que fue el resultado bueno, como decía antes, de tantos años de militancia, y que lo que sí logramos, y fue muy importante ese año, fue la despenalización social del aborto. Esto que decía antes, poder plantear al aborto y al derecho al aborto como un problema de justicia social, de salud pública, de derechos humanos. Y creo que hubo una gran comprensión de la sociedad en eso, y yo digo que el ejemplo de eso es que antes nosotras hacíamos el seguimiento de los posicionamientos de las candidatas y candidatos electorales, y hacíamos un sondeo para conocer cuáles eran sus posturas, y veíamos que en general evitaban pronunciarse sobre el tema. Pero en 2019 fue un tema central de la campaña electoral, y ahí es también donde surge esta promesa de Alberto Fernández de enviar un proyecto de legalización del aborto, y donde surgen sus manifestaciones en relación a bueno, su apoyo con relación al derecho al aborto. Y lo que nos muestra esto es que hay una sociedad que está más preparada, que comprendió, que escuchó nuestros argumentos, bueno, durante
durante 2018 expusieron más de 700 personas en el Senado y en diputados, y nosotras contamos por qué entendemos que es necesaria esta ley. Pudimos decir que es una ley que no obliga a nadie y que no pretende imponer a nadie una concepción sobre lo que es la maternidad, sino simplemente ampliar el marco de derechos para quienes, por las razones que fueran, necesitan practicarse un aborto y que puedan hacerlo en condiciones seguras. Y bueno, yo soy muy optimista, somos optimistas, creemos que ese cambio, ese proceso que se dio a nivel social tiene su impacto y su correlato en el ámbito político, y creo que todo ese debate de 2018 no fue en vano y es muy probable que este año sea ley. Somos bastante optimistas en relación a eso. Te hago la última pregunta porque esto, María Ángeles, el día que se debata en el recinto lo vamos a escuchar 92 veces o un poco más también quizás, pero el argumento central de quienes se oponen al aborto es que la Constitución dice que el niño es desde la concepción. ¿Cuál es la respuesta? Rapidito, así para refrescárselo a nuestra audiencia, y ya lo va a volver a escuchar seguramente cuando esto se debata. Bueno, si te tengo que responder rapidito, te digo que lean la Constitución, Ujú. porque no dice eso la Constitución, y lo que sí dice la Constitución es en su artículo 75, es que se incluyen los tratados de derechos humanos. Ujú. Nosotros decimos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no es menor, no son tratados externos, no son tratados que no afecten al ordenamiento jurídico de nuestro país, porque como tienen jerarquía constitucional, quiere decir que equivalen a la Constitución. Y Ujú. esos tratados lo que dicen es que el Estado no puede penalizar a la mujer que aborta y que el Estado debe garantizar el derecho a la salud Ujú. como un derecho humano. Claro. Entonces, ese marco nos da la posibilidad de poder reclamar esta ley, y además también, esto no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia, que es la intérprete última de la Constitución en nuestro país, y Ujú. ya lo dijo en 2012 a través de su fallo FAL, Ujú. donde invitaba a hacer una interpretación amplia del marco legal vigente, del artículo 86 del Código Penal, y esto significa que nuestra ley es perfectamente, nuestra propuesta es perfectamente constitucional. Eh, Eso del niño desde la concepción, si está en el código, la vida desde la concepción, si está en el Código Civil y Comercial, pero tiene que ver con lo que es el derecho hereditario y tiene otras razones jurídicas, y nosotras sostenemos que la vida, que sí es un tema de vida, y Ujú. que es un tema de la vida de las mujeres que se pierden cuando no pueden acceder al aborto, Claro. y al aborto en condiciones seguras. Y también decir que esta ley no va a generar que haya más abortos, sino que va a generar que quienes ya están abortando en este momento, porque hay que dejar de ser tan hipócritas y pensar que el aborto es algo que va a empezar a pasar cuando haya ley. Ujú. El aborto es algo que está ocurriendo en este momento mientras estoy hablando con vos. Hay mujeres que están abortando en sus casas, en soledad y sin una atención médica, o que están desesperadas viendo cómo pueden hacer para, para, para atravesar esa situación tan compleja, y creo que nosotros debemos dejar de mirarnos el ombligo de tratar de dar una respuesta a esas mujeres que están atravesando esa situación tan compleja. Claro. Y a eso apunta nuestra ley, no a promover el aborto, sino a dar una respuesta desde la salud pública y desde los derechos humanos a las personas que por las razones personales que tengan necesiten interrumpir una gestación. Clarísimo, María Ángeles, te agradecemos por este ratito acá para Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF, y nos volvemos a comunicar pronto. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. María Ángeles Guerrero forma parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.